hoy viernes, en esta antesala de fin de semana. Puede tomarse su agua, nuestra invitada que ya le tenemos acá. Me acompaña Denise Larrauri para desarrollar un coloquio interesante con esta escritora visionaria, una mujer que para mí es una de las más importantes mujeres que historiadora por demás, ¿no? Que conoce, digamos que la radiografía nacional al dedillo. Con ella vamos a hablar de muchos temas. Muquien Sambén, gracias por acompañarnos. Mi madre le llama Adriana. Igual me permito llamarle Adriana. ¿Quién es tu madre? Ana Suárez. Ya luego le doy la historia. Se conocen de mucho tiempo, pero bueno, qué gusto tenerle acá en el programa. Qué placer. Y lamentando lo que pasó con las alarmas. Sí, la situación que tuvimos acá al interno. La verdad es que a esta hora venir aquí desde mi casa es atravesar la ciudad en medio del tapón. Sí, sí. Wow. Un estrés, pero ya estamos aquí. Ya está aquí. Y más con la información de que han dado a conocer las autoridades de que tenemos más de 5 millones de vehículos en el país. Imagínese usted, la mitad de la población. Sí. La mitad de la población. Bastante. Denise, aquí estamos para compartir con Sí. esta importante invitada. Nuestra historiadora de cabecera, como ella se define, una china dominicana, que tiene también, aparte de ser una china dominicana, es una persona que comparte con otro chino dominicano lo de historiadora. Nos sentimos muy felices de tenerla acá, sobre todo porque usted ha hecho, como dijo Alex, una radiografía de la descendencia china en la República Dominicana, toda su historia, todo su desarrollo. ¿Cómo podríamos partir para contar esta historia que desde 1960 y tanto, quizás, inició en la República Dominicana? Primero, José Ches, quien tú te refieres, actual presidente de la Academia de la Historia, y yo, somos, aparte de historiadoras, somos amigos muy cercanos. Y hace un tiempo nos dijimos que queríamos hacer una historia de la migración china. Nosotros no somos chinos dominicanos, nosotros somos dominicanos de ascendencia china, que no es lo mismo. Claro, claro. Porque culturalmente nosotros somos dominicanos. Claro. Me decía un amigo, tú de China no tienes la paciencia china. Yo no la tengo, yo soy demasiado caribeña temperamentalmente. Sí. O sea que sí acepto con gusto y amor la ascendencia de mi padre, pero realmente, culturalmente soy dominicana. Entonces, Che y yo, desde hace mucho tiempo, nos dividimos. Él tomó de 1862 a 1961 y yo de 1961 hasta 2018. O sea, ahí tú tienes la historia completa de la migración china. Porque los primeros chinos, que eran muy poquitos, vinieron en 1862, cuando aquí estaba la anexión a España, que provenían de Cuba, no venían de China, sino que eran chinos culíes que trabajaban básicamente en la industria azucarera cubana y habían delinquido por alguna razón y mandaban, cuando se llenaban las cárceles, presos aquí y a Puerto Rico, que era posesión española todavía. Entonces, así fue que vinieron los primeros chinos. Ahora, la gran ola migratoria, o las grandes olas migratorias comienzan a partir de 1920 y sobre todo en el 30. O sea, ese es producto de los conflictos internos que había en China, sobre todo venían muchos chinos de las provincias marítimas. Cantoneses, la mayoría, ¿verdad? Que se llama ahora Guangzhou. Guangzhou. Que ahora se llama, en mi época chiquita era Cantón, pero ahora se llama Guangzhou. Y entonces, pero no solamente de Guangzhou, sino también de zonas aledañas que estaban cerca al mar, como una manera era la mejor manera de salir. Y arrancaban en un barco en condiciones infrahumanas para emigrar. Las primeras migraciones chinas hacia América llegaron a Estados Unidos. Y cuando llegan a Estados Unidos por la fiebre del oro, que está muy bien descrito en la novela de Isabel Allende, Hija de la Fortuna, yo cuando leí esa novela digo, wow, se ve que ella estudió la historia. Y cuando era mucha la población china que había migrado, los Estados Unidos promulgaron una ley antichina. Entonces, esos chinos que migraban, entonces partían hacia el Caribe. Los grandes receptores en el Caribe de chinos fue, primeramente Cuba, fue la gran receptora de chinos culíes, se le llamaba culíes,
de manera despectiva, y después Panamá, pero a finales del siglo XIX fue Panamá con la construcción del ferrocarril, pero sobre todo del canal de Panamá. Entonces, en Puerto Rico y República Dominicana y Haití, la migración china fue muy esporádica. En el siglo XIX prácticamente no existía. Entonces, en Cuba sí, la migración china en Cuba era multitudinaria, disminuyó con el triunfo de la revolución. A propósito, Muquien, Dando una clase de historia, pero bueno. no importa, no No, importa, un no breve, importa. un resumen A bastante mí interesante. particularmente me gusta mucho hablar con gente que piensa por encima de la media y lo hago mucho y lo confronto mucho con mis muchachos en la universidad. Y ahora que tengo, por supuesto, la oportunidad de conversar con su persona y partiendo de este libro, ¿no?, que engloba un poco quizás la visión que se tiene de los nacionales chinos con presencia acá. ¿Cuán difícil es para un escritor, de repente, al tiempo de empezar a hilvanar historias, quedarse sin herramientas? ¿De dónde se nutre luego? Mira, muy buena pregunta. El historiador, como le expliqué yo a una persona, hace un retrato hablado de una época en específico. Esos historiadores que te cubren, como dice Brodel, la larga duración, normalmente son muy superficiales. Pero también es superficial el que te cubre solamente un periodo cortito, porque entonces está viendo solamente un hecho. Nosotros tenemos que hacer una combinación de ambos fenómenos. Yo me nutro de los documentos, de las leyes, por ejemplo. Ahora para este libro trabajamos mucho todo lo que era la Dirección de Migración. En mi libro, por ejemplo, nosotros contamos chino por chino que aparece, por supuesto, en los documentos de entrada de la migración, chino por chino. Por ejemplo, hicimos un Excel, eso está en el libro como anexo, con todos los nombres de los chinos que pudimos registrar que llegaron durante 1900 a 2000. Evidentemente, esos no son todos, porque aquí no hay desde Roberto Casá hay una historia de guardar la documentación, Sí. pero antes no había esa tradición. Claro. Entonces, se perdieron muchas documentaciones y sabemos que eran más, pero eso te da una idea, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros trabajamos es de documentación, trabajamos relaciones exteriores por todos los acuerdos con Taiwán, toda la documentación, y por los problemas que hubo de la migración ilegal china o la migración mafiosa que hubo en un periodo determinado cuando se vendían las nacionalidades. Eso fue un periodo que durante el siglo XX marcó la migración china. Y yo trabajé mucho las leyes y decretos. Ahí está en el libro, decreto por decreto, donde se le dio la nacionalización a los chinos, con su número de decreto, con su gaceta oficial y con el nombre del chino y las familias. Porque no solamente eran individuales, sino familias enteras que migraron hacia acá. Cuando hablamos de estas familias, conocemos muchas que fueron realmente destacadas, sobre todo en los negocios, que adquirieron inmuebles importantes acá, que luego quizás se fueron a los Estados Unidos, pero si pudiéramos mencionar alguna de esas familias que se destacaron aquí, tenemos el área de la Duarte, donde se establecieron también la mayoría de los comercios chinos. Sí, porque tú tienes que familias? diferenciar, cuando uno estudia la migración, la primera generación. Por ejemplo, mi padre fue la primera generación porque fue el que vino. Nosotros somos hijos de migrantes, que es una realidad distinta, porque el hijo del migrante, aunque tiene parte de la cultura de su ascendiente, no necesariamente tiene toda la cultura. Y eso se refleja muy bien en el libro de Amy Tan, que se llama El Club de la Buena Estrella, que hay una película sobre eso, donde las hijas de las mujeres migrantes no se sentían identificadas con la cultura ancestral china de ella, y eran muy occidentales. Muy occidentales, sí. Entonces, hay que hacer esa diferencia. Los primeros migrantes que llegaron aquí desde el siglo XIX, tú tienes, bueno, las hermanas Antera Mota son descendientes de chinos, y ellas fueron muy destacadas maestras. Ha habido familias destacadas que han aportado mucho. Entonces, pero esos son también segunda generación. La primera generación es la que tiene que partir lo corozo, la que tiene que adaptarse a una sociedad que no lo recibe con alegría, sino con rechazo, porque una de las características
de la migración china, a diferencia de la migración española o la migración italiana, la migración europea, cual que sea, Sí, cual que sea. cual Sí. que sea, es que la migración china no era bien aceptada. ¿Por qué? Eran considerados migrantes de segunda y tercera categoría. Incluso muchos países promulgaron leyes antichinas, como el caso de Cuba en determinado momento, Colombia lo hizo, Costa Rica lo hizo, leyes antichinas porque no consideraban que era una migración productiva. Entonces, imagínate ese migrante chino que llega con un idioma distinto, con una cultura distinta, a adaptar su vida a una sociedad que no lo acogía favorablemente. Es distinto a la segunda migración, la segunda generación, que si bien tiene que romper barreras, no son las mismas barreras que sus padres. Entonces, hay que diferenciar eso. Sí. Entonces, de los migrantes iniciales que se destacaron, fueron pocos. Y perdón la inmodestia, mi papá, por ejemplo, fue uno de los que se destacó como migrante inicial. En Santiago él fue muy reconocido y eso, pero fueron pocos. El Chino Men, que tenía el restaurante famoso, Mario Ches, que tenía el restaurante Mario. O sea, esos fueron migrantes iniciales que se destacaron. Después está la segunda generación, que es otra cosa, que ya son dominicanos de ascendencia china, que se han incorporado a la vida social y han tenido sus proyecciones profesionales y de toda índole, es distinto. Ahora bien, la migración china de los años 70, finales de los 70, durante el gobierno de Guzmán, principalmente, y el gobierno de Jorge Blanco, muchas de ellas vinieron por los incentivos que se le dieron a partir de la Ley 69 de Balaguer, que incentivaba la zona franca y la sustitución de importaciones, que era la teoría en boga en ese momento por la CEPAL. Fue un puntapié, de hecho, esa decisión. Exactamente, Sí. eso permitió el desarrollo de la industria azucarera. Claro. Entonces vinieron, perdón, de la industria ligera. Ligera. Muchos chinos vinieron a invertir en zona franca. Las zonas francas comenzaron con inversiones chinas, provenientes de Taiwán, principalmente, y entonces esos eran unos migrantes que tenían facilidades, entonces les daban facilidades de exoneración de impuestos para compra de vivienda, compra de equipo. Entonces es una migración de una categoría distinta a los migrantes de los años 30. Quiero rescatar a propósito... ¿Entiendes? O sea, hay que establecer diferencias. Sí, hacerlo de manera equiparada. Rescatar ese comentario de la presencia de los chinos en las zonas francas, sobre todo para hablar un poco y abordar y compartir experiencias, ¿no? En relación a esta relación comercial que nos ha unido, que se vio un tanto vilipendiada hace poco tiempo, pero igual hoy día es muy próspera, ¿no? Esta relación que tenemos a nivel comercial. Sí, vamos a ir por partes. Sí, sí. Una cosa es el migrante y una cosa son las relaciones con el país. Claro, son dos totalmente disímiles, Entonces, disímiles totales. Pero las relaciones diplomáticas incentivan el migrante con inversión. Sí. Claro, naturalmente. Una ecuación interesante. Entonces, Sí. es un migrante distinto al migrante que busca pan Mejores y condiciones paz. de vida. Exacto. Sí, 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 sí. Claro. Ese es distinto. Claro. El migrante que es producto de las relaciones y de acuerdos comerciales es un migrante con capital que invierte y crea fuentes de trabajo. En la primera etapa de las relaciones con China fue con la República de Taiwán, Sí. porque estábamos viviendo la Guerra Fría. Sí. Trujillo, en medio de la Guerra Fría, porque fue en el 44 que Trujillo estableció las relaciones diplomáticas, lo hizo, ya lo sabemos, había una Guerra Fría donde el mundo se dividió en dos mitades y la opción no era el comunismo, sino lo que defendía Occidente. Sí. Ya en el 2018, pero las relaciones comerciales con China continental, es decir, China popular, comenzaron desde Balaguer, en el Balaguer del 86-96. Y después se incentivaron esas relaciones comerciales con China continental con el gobierno de Leonel Fernández en el 96. Entonces, no habían relaciones diplomáticas, sí comerciales, y habían entonces intercambios. Sí. Ahora, incluso a los 4 años de la firma del convenio, nosotros hemos visto un aumento bastante acelerado
de las relaciones comerciales entre China y República Acelerado y Dominicana. próspero, ¿eh? Y próspero, Sí, sí, exacto. claro. Y ha habido inversiones y colaboraciones, pero ese es otro tipo de relación y esos que vienen a partir de esa China de ahora, que no es la China de los años 20 ni 30, es una China que ahora tiene mucho desarrollo. Entonces, es otra relación, tanto así que el gobierno actual chino fue que nos ayudó en la pandemia. Si no hubiéramos tenido a Sinovac, Claro. no tuviéramos nosotros sin No. mascarilla ahora. Con insumos, con toda lo que necesitábamos para luchar contra la pandemia. Pero cuando hablamos de, continuando por las relaciones diplomáticas y comerciales, ¿cuáles podríamos decir que son, por ejemplo, los productos que intercambian los dominicanos y los chinos? ¿Hacia dónde se ve el futuro de la inversión china? Sabemos que están en la minería, entre otros La mercados. tecnología. En la Sí, clave, Tecnología es lo clave. Importante. La 5G es su... Claro, exacto. ¿Cuáles son esas áreas? no, el área de la infraestructura, área de tecnología, pero también el comercio ligero. Si tú ves La toda la ropa que manufactura, tú te pones, la todo, manufactura. made in China. Made in China. Yeah. Antes era made in Taiwan, ahora Made made in in India, China. claro. Made in India. China y la India son ahora mismo los mayores productores de bienes de consumo. Sí, son ligeros, punteros, son punteros. Son punteros. Ujú, sí, Entonces, sí. eso es una. Y el otro es la inversión en infraestructura. Aquí no ha habido Muy tanta importante. inversión en infraestructura, pero sí en otros lugares del Caribe, que está expresado en un libro que, en el primer libro, por este año se ha sacado dos, uno que fui coordinador y otro que lo escribí. Entonces, esas inversiones han aumentado bastante. Los acuerdos con China, tanto la primera China, que dicen ahora la política de Jinping es que es una sola China y Taiwán no tiene otro futuro en un mediano plazo que sumarse a China. Pero ahora hay una situación de tensión porque en Taiwán hay un régimen muy nacionalista, extremo. Eso le iba a decir, extremo. Extremo, que no quiere la incorporación, distinto al gobierno anterior. Pero eso es una discusión que viene en otro momento. Entonces, esas relaciones, por ejemplo, ha ayudado mucho aquí. El cultivo del camarón fue producto de la asesoría de un técnico chino. El arroz dominicano, hasta el otro día que se murió el padre del arroz dominicano, que era el doctor Shea, claro. el doctor Shea, Sí. fue el que mejoró y ayudó a los productores dominicanos a cultivar y a crear variedades de arroz distintas. Fíjate que hay distintas variedades de arroz y él era el responsable de eso. Él le gustó tanto el país que se quedó aquí y se murió aquí. Vivió prácticamente su vida, porque él vino con 30 y tantos años y murió y vivió aquí que 60 años, más de 60 años. O sea, ha habido muchos aportes en el cultivo del arroz, cultivo del agua, en la zona franca también. O sea, realmente ha habido aportes de diferentes tipos. Pero, como quiera, yo creo que ya República Dominicana, dentro de los países, ya acepta la migración china como algo más natural, diferente a los años 20 y los años 30. Todo fluye Todo de manera positiva. Positiva, Es sí. un gusto haberle tenido acá en el programa. La verdad que, ¿sabes que yo siempre me he preguntado cómo sería de repente la vida, lo interno de esta alianza con don Rafael Toribio? Sí, usted se ríe, pero es que me encantaría una peña con ustedes, se lo juro, me encantaría. Sí, por favor, Denise, propicia eso. Muchísimas gracias a la profesora, así hay que llamarla, porque a ella le gusta que le digan esta gran maestra, Mukien Sanben, con nosotros y aportar desde la óptica del crecimiento, la fortaleza que ha tenido la permanencia de los chinos aquí en el país en su más reciente libro. Digo más reciente porque viendo esta mujer, la verdad que aún faltan letras por escribir. Claro que sí. Quisiera hacerle, para cerrar, una pregunta muy personal. Usted como dominicana china, ¿cuáles son esas costumbres chinas que quizá usted heredó y que le gustan o disfrutan? ¿Y cuáles son esas dominicanas que usted podría decir, no, soy más dominicana que china? Qué pregunta, ¿eh? Sí. Porque entra muy en lo Pero personal. el concepto de unidad familiar y de familia ampliada, nosotros somos una peña. O sea, los Sanben son un clan. Sí, son Por muchos ejemplo, hermanos. eso es algo muchos muy hermanos, chino. Eso es algo muy chino, eso te iba a decir. Por ejemplo, la semana que viene vamos a ir a Boston y nos vamos a juntar 30 de la familia
para celebrar la graduación de una sobrina. Sí, sí. O sea, eso, nosotros somos una peña. Mi marido dice que buscamos cualquier excusa para juntarnos y hacer el grupete. Somos Sí, 30, 40, definitivamente. 25, a veces 50, porque hay muchos que están Muchos. fuera. Como costumbre dominicana, por ejemplo, el café. Muy cafetera. Pues, lamentablemente ya por mi edad no puedo ser tan cafetera como quiero. La música dominicana me encanta. La música china es muy estridente. Tengo que acostumbrarme mi oído mejor. Pero tengo un oído muy occidental en la música, más que oriental. Qué bien. Pero por ejemplo en la comida, me gusta mucho la comida china, aunque Suele variar. suelo variar. Sí. O sea, a veces, ahora adulte, que yo digo, pero esto es chino de mi educación, pero esto es dominicano, lo diferencio ahora, adulta. Claro. Mira, a propósito del Qué comentario bien. que hice, tengo un amigo que es en común, que me dice, ya para despedir, por supuesto, ¿no? Que me dice, yo he compartido en varias ocasiones con ella y su esposo, y no te imaginas lo agradable que son en una peña tal como tú lo mencionas. Así que te invitaré para la próxima, Fernando Capellán. Fernando Capellán, Fernando, le mando claro, un saludo, sí. está observándonos ahí. Bueno, vamos a agradecer a esta gran invitada por Claro habernos que sí. acompañado, ¿no? Sí, le agradecemos, maestra. ¿Se sintió Mukiel bien con Zambén, nosotros? Por Sí. estar con Qué bueno, nosotros, nos alegra. siempre es bienvenida aquí. Esperamos de nuevo nos visite. Gracias. Así será. Muy bien. Vamos a continuar entonces nosotros